Bueno, buenos días, un saludo muy cordial para todos ustedes y aquí a mis amigos geólogos, profesores que me han enseñado muchísimo de una cosa que desde luego, como vieron, mi hoja de vida nunca ha sido mi especialidad, pero con ellos estuvimos trabajando durísimo en la resistencia contra los daños que podía producir el túnel de Oriente, y les agradezco mucho que hayan venido a acompañarnos en esta conferencia. El profesor José Hilario López y el profesor Víctor, que perdonan. Entonces, dijéramos que esta presentación es el fruto del trabajo que habíamos hecho cuando yo era diputado de la Asamblea, en el debate que adelantamos sobre la forma como se iba a acometer el proyecto Hidroituango. Es decir, en esto ligamos las investigaciones, los análisis y el debate que libramos en su momento con la contingencia que puso en la palestra pública el tema de Hidroituango. Hidroituango no hubiera pasado a ser la hidroeléctrica más grande de Colombia si no se hubiera presentado la contingencia, y el debate estaría en torno a otros aspectos distintos a lo que pasó. Pero se presentó lo que se presentó y retomamos el tema de Hidroituango en mi oficina, y adelanto una conclusión a la que llegamos. Lo que pasó en Hidroituango, a nuestro juicio, pasó porque hay una matriz, hay una serie de normas que son las que regulan el desarrollo energético nacional, que son muy favorables a que se presenten accidentes de estos. Porque la matriz energética nacional, como vamos a ver, está basada en las subastas de energía en firme. Este es el mecanismo mediante el cual Colombia decide qué energía va a generar durante un tiempo. O sea, la unidad de planeación minero-energética del Ministerio de Minas y Energía define que el país necesita tanta energía para un periodo de tantos años, hace una subasta, y quienes se presentan a la subasta tienen que cumplir unas condiciones que son básicamente dos: poner energía en firme en una fecha determinada, fija, fatal, inamovible, y segundo, garantizar que el montaje de ese proyecto para generar esa energía garantice una alta rentabilidad al inversionista. Dijéramos, para decirlo en palabras sencillas, en Colombia la generación de energía está basada en un modelo que fija fechas fatales y fija rentabilidades enormes. Y eso no, es decir, dijéramos, el norte, la guía, el espíritu que ilumina esa generación de energía no es la de que el país planifique cuánta energía necesita para un periodo y haga el esfuerzo para que esa energía se genere en ese periodo, sino que le mete el ingrediente de la rentabilidad, de la alta rentabilidad. Entonces, voy a empezar a desarrollar la explicación para llegar a la conclusión que ya les anticipé, pero creo que lo que voy a hacer es argumentar que realmente, finalmente, ese es, dijéramos, el entorno que posibilita que errores de diseño, carencias de estudios técnicos o cosas de estas precipiten una crisis de la magnitud de la que se precipitó en Hidroituango, que por fortuna, doctor José Hilario, vamos saliendo. Hasta ahora hay una alta probabilidad de que se salga del asunto. No se ha salido del todo, pero ya hay, dijéramos, hay luz al otro lado del túnel de que es posible de que el proyecto se salve. Yo soy de los partidarios de que el proyecto se salve y no me da vergüenza decirlo. Yo creo que hay gente que está muy enojada y dice que eso hay que acabarlo y que EPM no sé qué, y que hay que meter a la cárcel un poco de gente, pero hoy lo sensato es que ese proyecto se salve. Colombia ya el año entrante va a necesitar esa energía de verdad para su funcionamiento. Entonces empiezo con esto. Empecemos con el origen. El origen de esto es bien bonito. Yo reivindico mucho el origen de quien hizo su tesis de grado sobre el potencial de desarrollo hidroeléctrico en el cauce medio del río Cauca, el doctor José Tejada Sáenz, un ingeniero de aquí, de esta facultad, de la Facultad de Minas, que fue precursor en esto. Yo quiero aquí resaltar una cosa que es clave, que nunca se ha dicho, pero que es verdad, y hemos encontrado testimonios. Con el surgimiento de Integral y de los ingenieros de esa generación del doctor José Tejada,
empezó a reemplazarse la ingeniería extranjera por ingeniería nacional en Colombia. Y empezaron a desarrollarse proyectos elaborados por ingenieros nacionales. Antes de eso, antes de que naciera EPM, Empresas Públicas de Medellín, la mayoría de los proyectos de infraestructura y de los proyectos que tenían que ver con alta ingeniería eran desarrollados por empresas extranjeras. Colombia solo empieza a desarrollar en serio como aspecto empresarial la ingeniería es a partir de la década del 50 y el 60. Y uno de los grandes precursores de eso fue el doctor José Tejada Sáenz, que hizo un estudio, ojo, no hizo el estudio pensando en los rendimientos financieros, sino en la potencialidad que había de generar energía eléctrica en el cauce medio del río Cauca. Ahí encontró Cañafisto, encontró Espíritu Santo, encontró y Pescadero Ituango, con eso no se llamaba Hidroituango, se llamaba Pescadero Ituango. Encontró una serie de sitios donde se podían desarrollar proyectos hidroeléctricos que en ese momento era generación de energía mucho más limpia que la generación térmica, y hoy todavía sigue siéndolo. Ahora, ¿hay formas de energía más limpias que la hidroeléctrica? Sí, claro que sí. ¿Más amistosas con el medio ambiente? Por supuesto que sí, pero en ese momento, dijéramos, era lo más avanzado. Yo quiero resaltar que José Tejada, si ustedes miran todo lo que escribió José Tejada, nunca mencionó la palabra de rendimientos financieros, ni de sostenibilidad financiera. Ese no era el criterio de la época. Dijéramos, es una cosa positiva. Del pasado uno tiene que desechar lo negativo y lo que se puede superar, pero tiene que recoger lo positivo. Era altamente positivo que cuando se pensaba en generación hidroeléctrica se generaba en generación de energía para cubrir las necesidades de la población y atender al ciudadano. No era el pensamiento del negocio el que ilustraba pues esta intención. Dale. Aquí le hago honor al doctor José Hilario López. Aquí hay un dato que nos iluminó mucho cuando estábamos estudiando el tema de Hidroituango en 2008-2009. Es el dato que usted dio en un estudio, doctor José Hilario, sobre lo que podría ser el costo de generación de 1 kilovatio hora en Hidroituango. Yo tengo el texto que usted hizo aquí en la Universidad Nacional, donde dice que era 2,5 centavos de dólar, kilovatio hora. Es una cifra fabulosa, o sea, económicamente era un super negocio, porque en esa época se estaba vendiendo el kilovatio hora en 0,6, en 6 centavos de dólar, 6 centavos de dólar, y 2,5 centavos de dólar era el costo final de producción de kilovatio hora en Hidroituango. Imagínese un negocio donde usted le cueste 2,5 centavos producir y la puede vender a 6 centavos de dólar. Es más, hoy se está vendiendo a 15 centavos de dólar. Si ustedes cogen la cuenta de servicios de su casa, hagan el ejercicio, miren a cómo es en estrato 4, que es la tarifa media. Aquí la tarifa de energía se cobra, al estrato 4 se le cobra la tarifa plena. Al 3, 2 y 1 se le cobra con un pequeño subsidio, y al 4, 5 y 6 al 5 y 6 se le cobra con un recargo. O sea, para uno calcular cuál es la tarifa media de energía, tiene que mirar la del estrato 4 y en la cuenta de servicios sale. Está a 500 y pico de pesos. Hagan el ejercicio esta noche cuando lleguen a la casa, el kilovatio hora, y vuélvanlo dólares, y eso está dando 15 centavos de dólar. Y el cálculo del doctor José Hilario, que puede haber variado por la contingencia, por los sobrecostos, por el cambio de la tasa de cambio y por muchas circunstancias, sigue siendo un negocio todavía mejor hoy. Generar en esa época 2,5 centavos para vender hoy a 15 centavos. Ya, eso les digo, el que sepa de economía sabe que ni la cocaína es tan buen negocio como eso. O sea, es más riesgosa y da menos utilidad la cocaína que este negocio. Y fuera de eso, poner en funcionamiento un megavatio en ese entonces costaba en promedio en el mundo $2,5 millones. Eso era lo que se consideraba el valor promedio en el mundo del montaje de una planta o de una hidroeléctrica que generara por megavatio esa $2,5 millones. Y Hidroituango, cuando se hizo el presupuesto inicial, costaba $1.167.000 megavatio. O sea, menos de la mitad del promedio mundial. Y hoy, hicimos la cuenta recientemente,
con todo y contingencia, y los sobrecostos en que va a incurrir EPM para que finalmente Hidroituango entre en funcionamiento, estamos calculando que no va a valer más allá de $2.100.000 megavatios. $2.100.000 megavatios. Sigue siendo por debajo del promedio mundial con los sobrecostos y todo. O sea, cuando el doctor José Tejada encontró esa alcancía de aguaceros, como le decían los viejos a las hidroeléctricas, lo que descubrió fue una enorme riqueza. Eso fue lo que descubrió el doctor José Tejada Sáenz. Porque miren los datos, o sea, comparativos con el mundo, comparando con el mundo, por ejemplo, comparando con lo que vale generar una termoeléctrica. Una termoeléctrica, ahí tenemos el dato, se me pierden 4,5 centavos. En ese momento costaba generar un kilovatio hora en una termoeléctrica, mientras que generar el Hidroituango costaba 2,5 centavos. Por donde usted lo mire, dijéramos, ese era un proyecto, dijéramos desde el punto de vista económico fabuloso, pero desde el punto de vista de generación de energía eran 2.400 megavatios. Eso no es fácil encontrar sitios donde se puedan generar tantos. Claro, los chinos en las Tres Gargantas, los brasileños en Itaipú encontraron las cosas mucho más grandes, pero en el mundo no hay muchos sitios donde se puedan generar en un solo sitio 2.400 megavatios. Dale el siguiente. Estos son los datos de Hidroituango antes de empezar el proyecto y antes que se definiera quién lo iba a hacer, en qué condiciones lo iba a hacer, cómo iba a ser el proyecto. Se calculaba que al empezar a funcionar Hidroituango podía estar vendiendo $700 millones al año, sin contar con lo que vamos a hablar ahora un poco más en detalle, de $15 millones que ya les habían asignado por lo que se llama la asignación de energía en firme. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque esto es una cosa que a veces es compleja, pero yo estoy hablando en un ambiente universitario y sé que me lo entienden más fácil que en otros sitios. Cuando usted paga la cuenta de servicios, encuentra una parte de la plata que usted está pagando que se llama cargo por confiabilidad. Usted paga, hagan el ejercicio también en la casa esta noche en la cuenta de la energía. La gente no se da cuenta porque la gente lo que hace es mirar el recibo de la luz y echarle la madre al gobierno y decir, digo, tantas, aquí me toca dejar de comer huevo esta semana porque voy a tener que pagar los servicios. Pero la gente no lee la cuenta. En la cuenta hay una cosa que se llama cargo por confiabilidad. El cargo por confiabilidad es un recurso que pagamos los ciudadanos, pagamos los usuarios, para que haya un fondo que le permita subsidiar, darle dinero a quien va a adelantar los proyectos hidroeléctricos y garantizar la confiabilidad del servicio. O sea, miren cómo es de perverso el sistema. Yo hago el paréntesis porque esto es otra perversión del sistema. Usted, no el gobierno, no los inversionistas, no los negociantes, están haciendo un ahorro, están poniendo una plata en la cuenta de servicios para que se puedan adelantar los proyectos hidroeléctricos. Yo digo así cualquiera. Les ofrecen unos proyectos que tienen que garantizar que sean altamente rentables y fuera de eso les dan plata. A Hidroituango ya le habían asignado $15 millones por cargo como confiabilidad. ¿De dónde salieron los $15 millones? De esa plática que usted paga en la cuenta de servicios que se llama cargo por confiabilidad. Ahí está, mírenlo en la cuenta de servicios. Entonces, fuera de eso, se calculaba que había una rentabilidad mínima del 60% de los $2.800 millones que costaba en su momento. Ese fue el presupuesto inicial. $2.800 millones. Eso era lo que costaba montar Hidroituango en esa época. Ahora va a costar 16 billones de pesos. ¿Cuánto fue que hicimos la cuenta? 5.000 más o menos. 5.000 millones de dólares. Va a costar, puede costar el doble. Puede costar el doble el presupuesto que se había hecho en esa época. Pero recuerden lo que les dije al principio. El promedio de montaje de un megavatio puede ser de 2,5 millones en el mundo. Y si acaso va a valer 2.100.000 con todos los sobrecostos. Vamos a la siguiente. Entonces empecemos con la historia del proyecto. El proyecto lo visionó José Tejada Sáenz. Montaron una sociedad promotora. Después esa sociedad la compraron entre el departamento y empresas públicas de manera equitativa. Cuando compraron la sociedad promotora,
EPM puso el 46% de la plata, el departamento de Antioquia puso el 46% de la plata y un 8% se lo dejaron a privados, entre ellos Integral, que era la que había desarrollado los primeros estudios. Entonces, dijéramos, empezó a andar una sociedad promotora que ya era básicamente estatal. La mitad de los recursos, el 46% de las acciones eran de EPM, el 46% de las acciones eran del departamento de Antioquia y había un porcentaje menor de privados. Pero en una decisión que nunca hemos entendido y en un acto de cierta generosidad de EPM, al departamento de Antioquia le permitieron tener una pequeña diferencia en el gobierno de Alonso Salazar. Le permitieron aumentar su participación y EPM disminuirla. De tal forma que los privados terminaron solamente como con el 4% del valor de las acciones de la sociedad promotora. La sociedad promotora participó, ya estamos en la siguiente. No, atrás. Déjala ahí. La sociedad promotora participó en una subasta, o sea, la unidad de planeación minero-energética del Ministerio de Minas en junio de 2008 convocó una subasta. O sea, en junio de 2008 dijo, los que sean capaces de generar tantos megavatios de energía eléctrica, de energía térmica, de energía eólica, presentes a un concurso que se vence en junio, se va a adjudicar en junio de 2008. Y en ese concurso, a la sociedad de Hidroituango, que era casi, había un poquito más de diferencia ya de la propiedad accionaria por parte del departamento de Antioquia que de EPM, pero seguía habiendo mucho equilibrio, a Hidroituango le asignaron la construcción del proyecto Hidroituango en esa subasta de junio, ojo que esto es bien importante, de junio de 2008. Le dijeron, señores Hidroituango, ustedes tienen que montar esa central que va a generar 2.400 megavatios y tienen que empezar a entregarnos energía en firme, 1.065 megavatios, nos los tienen que entregar en diciembre del 2018. En 10 años nos tienen que entregar 1.065 megavatios. Eso fue junio de 2008. Y en julio de 2008, un mes después, el socio departamento de Antioquia, que tenía las acciones en cabeza del IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, que es un banco de fomento de propiedad del departamento de Antioquia, toma la decisión de hacer una toma hostil de la mayoría de las acciones de Hidroituango. Ojo, esto es bien importante. El señor Álvaro Vázquez Osorio, que es ingeniero administrativo de aquí de la Nacional, el señor Álvaro Vázquez de Osorio, gerente del IDEA, quien decía en la asamblea en ese entonces que él era banquero. Yo le decía que era un banquero más parecido a David Murcia que a Vicente Uribe Rendón, porque era un banquero bienaventurado. O sea, acciones de 1.000 pesos las compró casi a 4.000 pesos para tomar la mayoría de Hidroituango y ser el dueño de Hidroituango. Aquí pasa una cosa bien compleja, porque el departamento de Antioquia, a través del IDEA, se tomó la mayoría de las acciones de Hidroituango. Tuvo el control de la junta directiva. La junta directiva de Hidroituango está conformada por 5 miembros y se elige de acuerdo a las acciones que usted tenga, como las sociedades comerciales. Y ellos, cuando lograron obtener el 52% de las acciones de Hidroituango, tuvieron derecho a poner 3 miembros de junta y EPM quedó con 2 miembros de junta. Entonces, vayan siguiéndole el hilo, porque esto es como una novela de esas por entregas, como las de Felipe Cañete, o es un novelón por entregas. Entonces, les asignan el proyecto en junio de 2008. En julio se van donde los privados y les ofrecen un mundo de plata por las acciones. Integral estaba quebrado y en ese momento llegó Álvaro Vázquez y dijo, ustedes están quebrados, les voy a comprar las acciones a 3.800 pesos, y a los tipos se les apareció la Virgen, porque esas acciones eran a 1.000 pesos, se las compraron a 3.800, salvaron la empresa y vendieron las acciones. Y otros pequeños accionistas las vendieron y terminó siendo el IDEA el que tenía la sartén por el mango en el proyecto de Hidroituango, un mes después de que les asignaron la construcción del proyecto y les dijeron que les iban a dar $15 millones de subsidio para que arrancaran la construcción con eso de la energía firme. Entonces, sigamos. Yo califiqué en ese momento el episodio como un episodio bochornoso,
porque eso es muy común en los linces del capital financiero, que un monopolio agresivamente va y compra acciones de los socios minoritarios de otro para quedarse con la mayoría, y eso le llaman tomas hostiles, y eso es muy común en el mundo de los negocios, de los hombres de negocios. Pero era que este era el IDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, el departamento de Antioquia, peleando por quitarle, por desigualdar el empate que había accionario con EPM, otra entidad del Estado, del municipio de Medellín. Esta es una explicación importante, porque entonces aquí empezamos a entrar en el terreno de cómo era lo ideal para estructurar el proyecto, porque el proyecto valía 2.800 millones de dólares, y 2.800 millones de dólares no los va teniendo ustedes de la noche a la mañana. Aquí nos explicó una vez en la asamblea un funcionario que se llama Juan Gonzalo Álvarez Restrepo cuál era el escenario ideal para adelantar en 2010 el proyecto. Decía, lo ideal es que pongamos cash en plata el 40% del valor del proyecto, los dos socios, y el 60% nos lo consigamos prestados con distintas fuentes: financiación nacional, financiación internacional, emisión de bonos, de distintas formas conseguir la plata prestada. Pero lo ideal para que el proyecto sea rentable dentro de los márgenes que habían acordado con la CREC, con la Comisión Reguladora de Energía y Gas, porque repito, recuerden, el compromiso era empezar a entregar energía en firme en diciembre de 2018 y garantizar que el proyecto fuera altamente rentable desde el punto de vista financiero. Entonces, con esa lógica, este señor nos decía, hombre, si el IDEA pone el 20%, el EPM el 20% de la plata sobre la mesa, nos conseguimos el 60% prestado, el proyecto sale como Pepe Guama, es una maravilla, sale facilísimo. Pero ¿cuál era el problema? Es que el socio mayoritario, el IDEA, no tenía ni la más remota posibilidad de conseguirse ese 20%, que eran 560 millones de dólares. No había ni la más remota posibilidad de que la IDEA pusiera ese 20% que le tocaba poner para que el proyecto arrancara de manera viable. Yo por eso dije en su momento que la primera tragedia de Hidroituango es que se metió un socio pobre que quería actuar como nuevo rico, que era el departamento de Antioquia y el IDEA, y el doctor Álvaro Vázquez, que tenía, es una cosa loca, pero lo expresó, y hay grabaciones ahí en la asamblea, que era que uno tenía que comprar caro y fiado para vender barato y de contado. Esa era como la lógica. Entonces, que había que hacer cualquier aventura con tal de tener plata si fuera ajena y trabajar con la plata del mister, decía él en la asamblea de Antioquia. Entonces, miren, una aventura financiera de la IDEA metió el proyecto en un lío, pero el lío era peor cuando el dueño del proyecto, o el que manejaba, el tenía la sartén por el mango en el proyecto, que era el IDEA, el gobernador de Antioquia en ese entonces, Luis Alfredo Ramos, y su muy aventurero gerente de la IDEA, decidieron echar a andar el proyecto. Siguiente. Bueno, ya esto ya lo conté, lo del átomo hostil. Sigue. Bueno. Resulta que entonces, como solución al asunto, la mayoría de la junta directiva, que era de la IDEA, decide abrir un concurso internacional para precalificar firmas que pudieran adelantar el proyecto. Y precalifican 7 firmas. 7 firmas. Y de vaina metieron a EPM, porque si uno se pone a comparar la capacidad financiera de las firmas que precalificaron, EPM es un enanito al lado de las otras. Desde el punto de vista financiero, con unas, y desde el punto de vista de capacidad de energía, con otras. A EPM lo metieron ahí casi que a la brava, porque si uno fuera bien con todos los raseros de la cosa financiera internacional, a empresas públicas hubiera quedado por fuera. Metieron en este concurso, metieron a la compañía coreana más importante en generación energética del mundo, ¿no? ¿Cuántos megavatios es que generan los coreanos? 60.000 megavatios. 60.000 megavatios. O sea, es la compañía que tiene mayor capacidad de generación en el mundo. Metieron a los chinos, que tienen 18.000 megavatios en la sola hidroeléctrica de las Tres Gargantas, y a unos brasileños, que son los dueños de Itaipú, que generan 40.000 megavatios. Y EPM, en ese entonces, cuando estaban en ese concurso, escasamente generaba 2.000, 2.400 megavatios entre todo lo que podía generar. O sea, un enano. Y financieramente lo pusieron también a competir
con Odebrecht, con Camargo Correa y con la otra compañía brasileña que se llama Andrade Gutierrez. Grandes multinacionales de la ingeniería financiadas y subsidiadas además por el Estado brasileño, porque el Estado brasileño les dijo: tienen todo el respaldo del Estado para que vayan a hacer negocios de ingeniería por el mundo. Bueno, ya sabemos lo que pasó con Odebrecht, ya sabemos lo que está pasando con Camargo Correa, y Andrade Gutierrez no es que esté mal en cosas de corrupción y de daño. Bueno, entonces el concurso público que sacan, se presentaron como 40 y pico aspirantes a ser precalificados para hacer el proyecto de Hidroituango. Finalmente seleccionaron 7, y repito, los 7 que se seleccionaron fue el mayor generador de energía del mundo, el segundo mayor generador de energía del mundo, el tercer mayor generador de energía del mundo, los 3 grandes consorcios de ingeniería apalancados con el capital financiero internacional y brasileño, y a EPM, por allá estaba EPM. O sea, si ese concurso lo hubieran hecho, a EPM lo hubieran sacado, pero mejor dicho, como Pepe Guama, no hubiera entrado ni agua, porque estaba concurso, era imposible ganar ese concurso. Y en ese entonces en Medellín se levantó un gran movimiento de indignación. Esto es de las cosas curiosas que han pasado en Colombia, porque aquí toda la gama de la ideológica, desde la extrema izquierda, la izquierda, el centro, la derecha, digo, pero con esta barbaridad que le van a entregar ese proyecto a un extranjero. Sí, todo el mundo se puso a hacer cuentas y digo, bueno, se lo entregan a un extranjero y las utilidades se van para el extranjero. Y entonces, claro, la gente, los trabajadores, pues el trabajo hay que defenderlo, y entonces van a traer de trabajadores de afuera, y las utilidades, en vez de reinvertirlas en el país, se las van a llevar. Los empresarios lo mismo, todos los empresarios dijeron: bueno, nosotros queremos participar en el negocio, que nos toque un pedacito del ponqué, pero ¿cómo así que todo el ponqué se lo van a llevar a los brasileños, o los coreanos, o los chinos? Eso es imposible. Aquí hasta Juan Gómez Martínez, que dijéramos, es el vocero, dijéramos, de lo más derechista en la gama ideológica, dijo que si eso se lo entregaban a un extranjero, estaban incurriendo en un crimen de lesa patria, o sea, una violación gravísima, una traición enorme a la patria. Y hubo como un gran movimiento desde todos los puntos de vista resultó para exigir que no se les ocurriera el exabrupto de entregarle eso a un extranjero. Entonces le empezaron a buscar soluciones y terminaron haciendo lo que ahora el fiscal descubrió, es que era un contrato sin todo el cumplimiento de los requisitos, que fue un contrato interadministrativo entre la sociedad promotora Hidroituango ESP y EPM, que son 2 entes públicos. Entonces hicieron un contrato interadministrativo y se lo asignaron a EPM a dedo. Eso es verdad, a dedo, pero a dedo con el beneplácito de la sociedad. Yo me burlé mucho cuando el fiscal salió un día en televisión con bombos y platillos a decir que había descubierto, él había descubierto que el contrato de Hidroituango había sido asignado sin el trámite de todos los requisitos legales, que lo habían entregado a dedo, pero diciendo que es como si hubiera encontrado, pues si aquí todos sabíamos que había sido a dedo. Además, todos pedimos que fuera a dedo, que sacaron a los chinos, a los coreanos y a los brasileños y se lo asignaran a dedo a EPM, que es la de Medellín, que es pública y que es de nosotros y que la queremos, así se comporte como una multinacional y maltrate a la gente como la maltrata, ¿cierto? Pero hay una anécdota que se la cuento y puedo decirla aquí, que hay público juvenil, los viejos se van a tapar el oído porque pues, hay una palabrota, que cuando al presidente norteamericano le dijeron que por qué defendía a Somoza en Nicaragua si Somoza era un hijo de puta, y entonces el presidente norteamericano dijo: sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Yo digo lo mismo con EPM. Nos da mucha rabia y todo, pues la de nosotros, y hay que cambiarle el rumbo y todas esas cosas, pero no acabarla, o sea, no destruirla. Entonces, sigamos la siguiente. Cuando el doctor Álvaro Vázquez defendió que se le entregara el proyecto a un extranjero, ese fue el argumento que usó. Dijo: no, es que nos van a pagar una prima y nos van a devolver la central en operación a los 50 años. Entonces nos pusimos a hacer la cuenta cuánta era la plática que se iba a ir del país, y miren la suma, eran como 12.000 millones de dólares que se iban en 50 años. Esos son 24 billones de esa época, hoy serían 36, 24 billones de esa época que se iban a ir del país, era lo que le iban a transmitir. Pues
si las cosas con la multinacional hubieran funcionado como un relojito, si no hubiera habido torcidos ni esas cosas, se iban 24 billones de pesos de esa época, que hoy traídos a valor presente son como 36 o 39 billones de pesos de hoy, que se hubieran ido del país de utilidades, que se querían quedar en el país si era EPM la que hiciera el proyecto. Siguiente. Bueno, este es el personaje de Marras. Bueno, aquí se dicen cosas que uno no tiene pruebas y no las puede pues afirmar. Se presume además que los viajes que hizo el gerente del IDEA a Corea y a China y a Brasil fue a negociar las comisiones. Y después de haber visto lo que pasó con Odebrecht, pues no nos cabe duda que seguramente fue así. Pero dijéramos, la vuelta se les cayó por fortuna y lograron rescatar parte de la vuelta porque en el contrato con EPM lograron que EPM les adelantara una plata de las utilidades futuras a los señores del IDEA. 70 millones de dólares les adelantaron. 70 millones de dólares que a estas alturas en el departamento de Antioquia quedaron regados en tantos proyectos, proyecticos y cosas que uno no sabe cuántos realmente de esos 70 millones de dólares terminaron invertidos realmente y cuántos terminaron por ahí perdidos en el camino. Y así entonces se terminó esta otra parte de la novela, la asignación del negocio a EPM. Entonces se firmó un contrato. Esto es de las cosas exóticas. Aquí tenemos una clase de dirigente que le encantan los extranjerismos. Aquí hay un gobernador ahora que va a hacer un Central Park. Nosotros todavía le hemos dicho el Parque Tulio Espina, pero ya le ocurrió que es el Central Park. Y a esto se les ocurrió que una concesión, le pusieron el nombre de BOMT en inglés, construir, operar, es exacta. Yo me puedo comparar qué es el BOMT con las concesiones viales, lo mismo. Les entregan un negocio por un tiempo determinado para que lo exploten, construyan la obra, le saquen plata y lo devuelvan a un tiempo determinado cuando ya le han sacado la plata y más de la que le tenían que sacar. Eso es lo que está el contrato BOOMT, BOMT, que es una sigla en inglés que es simplemente una concesión. Le concedieron a EPM por 50 años para que invirtiera, financiara, consiguiera la plata, diseñara, acabara los diseños finales, construyera, operara, explotara y devolviera a los 50 años el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, con una tasa de retorno que nunca nos la han contado, pero confidencialmente la conocimos, 14.7%, doctor José Hilario. 14.7%, una tasa de retorno de fábula. O sea, el 14.7% en el mundo de los negocios, el que se gane un negocio con el 14.7% está hecho. Pues es que usted en un CDT se gana el 3 o 4% anual y en esto se ganan el 14.7%. O sea, hizo un buen negocio de EPM y dijéramos que en sentido estricto de la palabra, en lo personal a mí no me molesta que EPM haga un buen negocio. El problema es que EPM ha sido administrado con un criterio de multinacional y la plática que se gana se va y le invierte por ahí cosas como una multilatina en Chile, en Centroamérica, y no cumple su labor misional de prestar servicios públicos en Medellín, Colombia y Antioquia. Desde que EPM se metió en la loquina del modelo neoliberal y decidió por allá en las postrimerías del gobierno del doctor Luis Pérez en Medellín que iba a hacer una mega, que era meta grande y ambiciosa, y las metas de EPM no era llegar al 100% de la cobertura en acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica, atender con la mejor calidad y a mejores tarifas a los usuarios en Medellín, Antioquia y Colombia, sino obtener una tasa de ganancia cada vez mayor cada año. Eso fue lo que definieron en la mega. La mega es una sigla que dice meta grande y ambiciosa, mega. Y muy en consonancia con el modelo energético y con el modelo que definieron en las leyes 142 y 143 de servicios públicos domiciliarios. Pero repito, a mí no me molesta que EPM gane plata, porque ese es de los habitantes de Medellín, es un bien que es mío, tuyo y de todos los que vivimos en Medellín. Y en el fondo de todos los que
en Antioquia y en distintas regiones del país recibimos sus servicios porque a través de la tarifa también la estamos soportando. Pero en esta fue uno de los negocios, dijéramos, buenísimos que ha hecho EPM, una tasa de retorno 14.7. Siguiente. En su momento, nosotros habíamos montado en Medellín una cosa que se llamaba Mesa de Debate Ciudadano sobre Hidroituango, para debatir todos estos temas, porque este es un proyecto de interés local, regional y nacional. Entonces, con unos concejales de la ciudad de Medellín, con los sindicatos de empresas públicas, con la Central Unitaria de Trabajadores, con 2 o 3 diputados de la Asamblea, montamos esa mesa de debate ciudadano. Dijimos, bueno, nosotros hemos sido críticos a que le entreguen el proyecto, fuimos críticos a la toma hostil de la idea de la sociedad. Fuimos críticos de la entrega del proyecto a unas multinacionales. Y ahí íbamos bien, dijéramos, en eso. Pero cuando ya se empezó a estructurar el proyecto, dijimos, este proyecto hay que darle un rumbo para tratar de diferenciarlo de esa matriz energética y tratar de que haya una cosa distinta. Y nos sentamos con un grupo de economistas a buscar cómo proponíamos una forma de financiación diferente al endeudamiento. ¿Cómo proponíamos una forma de financiación diferente al endeudamiento? Y encontramos con que el componente más alto de los costos del proyecto era un componente en pesos. Esta obra, la mayor parte del proyecto cuesta en pesos porque es cemento, material de arrastre, pues cascajo y esas cosas, triturado, hierro, mano de obra, cosas que son nacionales, que se pueden pagar en pesos. Y solamente un 30% más o menos del proyecto había que comprar los equipos electromecánicos y estas cosas que no se hacían en Colombia, que sí, había que importarlas. Entonces nos pusimos a hacer la cuenta y con la plata de las utilidades de EPM, solo con el 20% de las utilidades anuales de EPM se podía financiar el componente nacional. No había necesidad de endeudarse. Disponiendo que el 20% anual de las utilidades de EPM se gastaron en el proyecto, de las utilidades, no de los ingresos, de las utilidades, el 20%, eso alcanzaba para cubrir los costos en pesos. Y que los costos en dólares se podían cubrir sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo, se podía recurrir al endeudamiento con las reservas internacionales, con el Banco de la República. Este dato era de la época. ¿Dónde está lo de dólares? Mire, la primera en pesos ahí estaba en la anterior diapositiva, la segunda en dólares. Eso podía valer 900 millones de dólares. 900 millones de dólares, pues es plata, ¿no? 900 millones de dólares es poco plata. Pero esos 900 millones de dólares correspondían únicamente al 3% de las reservas internacionales de Colombia. 3 de cada 100 dólares que se hubieran invertido en ese proyecto hubieran sido suficientes y nos hubieran puesto en una situación en que los costos financieros hubieran bajado dramáticamente, porque las reservas internacionales, quien lo creyera, la plata que Colombia tiene en el exterior en dólares solamente le renta menos del 1% anual. Ustedes no me lo van a creer. Nosotros tenemos un mundo de plata en dólares en el exterior manejado por unas fiducias que contrata el Banco de la República, y lo que le pagan al Banco de la República por rentabilidad de esos dólares que son de nosotros, de los colombianos, que son las reservas externas, no llegan ni al 1% anual. O sea, no nos pagan ni el 1%, pero cuando vamos a conseguir plata prestada nos cobran al 7, al 8, al 9, al 6. O sea, cuando nos prestan plata nos cobran 5 o 6 veces los intereses de lo que nos pagan por la plata de nosotros. Pues, bueno, por eso son ricos los bancos, ¿no? Esa es la explicación de por qué son ricos, porque, como decía Rockefeller, compran barato y venden caro. Ese es el secreto. Pero entonces la cuenta se la hicimos al gobierno, al Banco de la República, al Ministerio de Hacienda, a las propias empresas públicas. Hombre, se puede tramitar un crédito de esos 900 millones de dólares y les podemos ofrecer que en vez del 1 les damos el 2 o el 3. O sea, el Banco de la República recibiría más plata de la que está recibiendo por ese 3%. Y empresas públicas se hubiera ahorrado un 2 o un 3% en tasa de interés en los créditos internacionales. Pues eso escasamente recibió una lacónica respuesta de quien nos respondió. El Ministerio de Hacienda no nos respondió, el Banco de la República no nos respondió, el señor gerente de empresas públicas, pues haría por pena, nos mandó una carta diciendo que eso no dependía de él, sino del Banco de la República, y que eso era muy difícil. Algo nos contestó.
Pero miren, hoy visto en perspectiva cómo hubiera sido mucho más rentable, dijéramos, porque la rentabilidad de EPM nos interesa, si hubiéramos adoptado esa forma de financiación que en su momento propusimos desde la mesa de debate. Una mesa de debate que no era pues solo del polo ni de la izquierda, ¿no? Ahí había una cosa de pensamiento diverso y mucha participación de los sindicatos. Sigamos. Bueno, vamos a entrar entonces a la contingencia. Aquí hay unos datos, los hechos son los hechos y uno no los puede, dijéramos, alterar porque son los hechos. La primera circunstancia anómala se presenta con el retraso del primer contratista del túnel de desviación. En Hidroituango había, dijéramos, dos grandes bloques de obras. El túnel de desviación, aquí hay unos estudiantes de sociología que de pronto hay que explicarle a los de ingeniería, no, pues para hacer una represa hay que desviar el río porque usted no puede trabajar con el río corriendo. Para hacer un muro en la mitad del río, usted tiene que coger el río y pasarlo por otro lado mientras hace la represa. Esa es una obra importantísima en cualquier hidroeléctrica, el túnel de desviación, desviar el río mientras hacen la presa. Y las obras principales eran o son la casa de máquinas y la presa. Hubo dos licitaciones. Una, estos son datos curiosos, unos son hechos que son importantes en la contingencia y otros que no, pero que es bueno saberlos. La primera adjudicación fue la del túnel de desviación, que es la primera obra que hay que hacer. Y esta se la adjudicaron a un consorcio chileno-colombiano, que empezó a incumplir desde el principio. Desde el principio empezó a incumplir. Ahí hubo permanente incumplimiento de esa compañía. Y la otra obra, la grande, tuvo mucho lío para adjudicarla porque hubo mucha puja. Y fue porque esa era la grande, esa era dijéramos, el premio, el baloto era la presa y la casa de máquinas. Y en esa estaban peleando ni más ni menos Odebrecht y Camargo Correa. Esos eran los que estaban peleando por el contrato. Es más, cuando le adjudicaron a Camargo Correa la obra, Odebrecht demandó a empresas públicas porque lo eliminó. Y bueno, se inventó un poco de cosas y al final retiró la demanda. Como dato curioso me encontré que el abogado de Odebrecht contra Camargo Correa era el doctor Humberto de la Calle Lombana. No sabía que había tenido pues esos nexos. El abogado de Odebrecht contra EPM porque le entregaron el contrato a Camargo Correa y hay rumores de corrupción también en la adjudicación a Camargo Correa, que no está exento. O sea, no es que Odebrecht sea el malo y Camargo Correa el bueno, obran con la misma lógica de bregar a ganarse los negocios, darle alta rentabilidad a sus accionistas y si hay que sobornar, hay que sobornar. Eso para ellos no es no se paran en pelos con eso. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que el consorcio chileno-colombiano que tenía que hacer el túnel de desviación quedó mal y entonces hubo un momento determinado en que Hidroituango, la sociedad dueña del proyecto, le dijo a EPM: usted está retrasado, joven, en las obras. Vamos a quedar mal, no vamos a entregar el 18 de diciembre de 2018. No vamos a entregar. Al paso que vamos no se va a cumplir los plazos. ¿Y eso qué implica? Que nos ponen una multa ni la berraca. Y segundo, que la caja registradora no empieza a funcionar en diciembre, entonces el negocio deja de ser negocio, se pierde la rentabilidad del negocio. Entonces aquí vuelvo a la primera parte que decía, es que estos se metieron en una camisa de fuerza y es que tiene que entregar en una fecha determinada, so pena de que le pongan una multa a la macha, y tiene que empezar en esa fecha además porque la rentabilidad, la utilidad del proyecto depende de que la caja registradora empiece a funcionar el día que tiene que empezar a funcionar. O sea, en esa lógica, la prestación de un servicio no es posible, porque el servicio es un derecho y el derecho no puede estar ligado a la rentabilidad financiera. O sea, esa es dijéramos, la teoría que yo he venido desarrollando acerca de esto de Hidroituango. Es el modelo el que llevó a que se presentaran todas estas cosas. Bueno, y ya llegó la parte de la ingeniería, que estuvo mal hecho el diseño del túnel de desviación, que en una curva había que reforzarla y no la reforzaron, que bueno, mil cosas que no hicieron el estudio del macizo. Para que lean la columna de Pasado Mañana en El Mundo, se llama Los peligros de una sola verdad en Hidroituango. Bueno. Ese es el libro del gobernador. Los peligros de una sola verdad. De una sola, yo diría de una sola mentira, porque eso es un sarta de cosas. Bueno, el gobernador tiene la única verdad. Ah, sí. El peligro de tener la única verdad. Hay una cosa que... Bueno, ahorita... Bueno, entonces aquí dijéramos, usted puede encontrar una serie de responsables de cosas, porque alguien se tuvo que haber equivocado.
de buena o de mala fe, porque tuvo que haber habido errores. Es como cuando se cae un avión, no es una sola causa, sino que hay una cosa multicausal. Hay un conjunto de factores, de errores o de cosas imprevistas o de falta de planeación o de falta de programación, que cuando se juntan sucede lo que sucedió. Es que quedó un solo túnel de desviación, se colapsó ese túnel de desviación, se empezó a llenar la presa antes de tiempo, no habían acabado de llenar la parte de arriba y eso puso en peligro que la presa se viniera abajo. Doctor José Hilario, si no hubieran abierto la casa de máquinas para salir el agua, estábamos lamentando yo no sé cuántos muertos. Doctor, cierre la calle y al final hay una sesión de preguntas, ¿no? Bueno. Dejémoslo. Perfecto. Es el orden del día de... O sea, la cosa se puede resumir muy sencillo. Se taponó la salida del agua, se empezó a llenar la represa antes de lo previsto y no habían acabado de terminar el lleno de la presa hasta arriba. Entonces, si el agua hubiera llegado antes de terminar la presa hasta arriba, la presa hubiera colapsado porque no estaba ni impermeabilizada ni nada y no estaban los vertederos listos, que es por donde debe salir el agua cuando llega hasta arriba. Entonces tuvieron que acudir a la emergencia heroica de inundar la casa de máquinas. Yo me pongo en los zapatos del que tiene que tomar la decisión. Es una decisión muy difícil, porque eso valió, esa decisión, ese polvito, como decimos nosotros en Antioquia, valió $1 billón de pesos. Eso solo. El daño de los equipos que se hicieron ahí puede valer una cifra cercana al $1 billón de pesos, entre lo que es volverlos a comprar, a mandar a hacer, porque esos son equipos mandados a hacer. Esos equipos no es que usted va a una ferretería y los compra, ¿no? Eso hay que mandarlos a hacer con tiempo y toda esa cosa. Y eso es una decisión de mucho fondo, pero había que hacerla, porque hoy es obvio que lo primero era salvar la vida de la gente. No tanto la presa, sino la vida de la gente, porque también la presa se puede volver a hacer. O no volver a hacer, pero la vida sí no se puede recuperar nunca. Y esa desviación por la casa de máquinas, esas ya fueron decisiones que se tomaron sobre la marcha y que a mi juicio hoy pues permiten decir que es posible que se salve. Pero aquí quiero hacer una observación que es bien importante en los hechos. Vamos esto es bien importante. Es que aquí hay una discusión sobre la decisión que se tomó de acelerar las obras, de la aceleración de las obras. Una diputada del Centro Democrático en 2017 le hizo unas preguntas en una sesión de la Asamblea al señor gerente de Hidroituango. Gerente de Hidroituango, que ya hacía parte de la administración del actual gobernador, de Luis Pérez Gutiérrez. Le preguntó que le informara y le entregara el acta de la sesión de la Junta Directiva de Hidroituango en la que se había aprobado el plan de aceleración de las obras. Porque todo el mundo dice que es la decisión del plan de aceleración de las obras la responsable o la culpable, que esa decisión es la culpable del colapso de Hidroituango. Esa decisión es yo digo, esa decisión de acelerar las obras se tomó porque se había adoptado una subasta y un contrato que tenía plazos y metas financieras fatales, y había que tomarla. O sea, el que es empleado y tiene que cumplir esa meta tenía que tomar la decisión de acelerar las obras. Pero ¿quién decidió la aceleración de las obras? Pues lo decidió quien tenía que decidirlo, que era el contratista, EPM. O sea, para que vamos aclarando responsabilidades. Aquí está el acta donde dice que esa sesión de diciembre de 2015 de la Junta Directiva de Hidroituango decidió autorizar al gerente de Hidroituango, previas las verificaciones contractuales enmarcadas en la matriz de riesgo del contrato BOM, para que se incorpore dentro de los costos de inversión del proyecto Hidroituango para los efectos del contrato BOM y tendiente a recuperar el plazo de construcción y puesta en servicio del proyecto, con el fin de viabilizar el cumplimiento de la obligación con la CREG de entregar al sistema de generación del país 1085 gigavatios de energía en firme en el año 2018. Claramente esta autorización está sujeta a una obligación enmarcada en el rol de la entidad y se refiere al costo y no a las obras que se tengan que ejecutar. Más claro no canta un gallo. ¿Qué quiere decir esta respuesta del gerente? Que quien define las obras que hay que hacer para la aceleración es el contratista, es EPM. Ellos lo único que hacen es autorizarle a EPM que le van a analizar
si esos costos de aceleración los vinculan al costo del proyecto para después calcular la rentabilidad y la remuneración, que es la única facultad que tenía la Junta Directiva de Hidroituango. Hidroituango, como dueña del proyecto, ya la había entregado en concesión a EPM, y lo único que tenía que hacer era revisar si la plata que se estaban gastando, si se la estaban gastando en lo que había acordado, y revisar que los plazos que habían pactado los cumplieran. Esa era la función de la Junta Directiva de Hidroituango, y la función de la Junta Directiva de EPM era, dijéramos, desarrollar y efectuar y tomar las medidas que se requirieran para cumplir el contrato a Hidroituango. Yo creo que en todo el debate que ha habido sobre esto, que ha habido mucha, dijéramos, mucha supia, que decimos nosotros, mucho humo, mucha espuma, va quedando claro unas cosas que refuerzan la tesis que nosotros hemos venido sosteniendo, que detrás del desastre, porque esto es un desastre lo que ha pasado con Hidroituango, está un modelo, una matriz de generación de energía neoliberal con un criterio de privilegiar la rentabilidad financiera, y que detrás de eso puede haber cualquier cantidad de catástrofes. Ahora, si no hubiera la rentabilidad financiera, detrás de eso también podría haber catástrofes. No quiero decir que un modelo distinto es perfecto, pero hay un entorno donde se somete a estrés un proyecto, se lo llama estrés en ingeniería, de tal forma es el estrés por el cumplimiento de los plazos y por la rentabilidad del proyecto, que eso, estoy seguro, empuja a errores, induce a equivocaciones, induce a decisiones precipitadas, no planificadas, que pueden pasar cosas como las que pasaron. Vamos a la siguiente. A la siguiente. Siguiente. Bueno, yo no voy a entrar en estos detalles. Siguiente. Por esto ya más siguiente. Bueno, esto es un dato para que ustedes miren lo que significaría recuperar el proyecto. Esto es costoso, la recuperación del proyecto. Estos son los datos de EPM del año pasado. ¿Cómo es el plan de inversiones? ¿Cuánto cuesta el plan de inversiones? La deuda para el plan de inversiones, para Hidroituango y para otros. Y la fuente de deuda de empresas públicas. Esto es muy grave, porque si ustedes miran, la deuda local en bonos y en bancos solamente es el 17 o 18% de la deuda de EPM. Es muy grave, porque eso quiere decir que el 82% de la deuda de EPM está significada en dólares o en otras monedas extranjeras. Y vamos para $4.000, para 4.000 pesos el dólar. O sea, la decisión de endeudar en moneda extranjera a EPM es una decisión que nos va a llevar a una situación compleja, que puede poner en riesgo la propia habilidad. No es la caída de los sobrecostos de Hidroituango los que pueden dar el traste con EPM, es el haber decidido que más del 80% de su deuda sea en dólares. Esa es una decisión muy grave, porque cuando usted tiene dólar barato, puede endeudarse en dólares siempre y cuando haga coberturas cambiarias, siempre y cuando haga un acuerdo de que va a pagar en dólares a tal tasa de cambio máxima, y paga los seguros y unas cosas para eso se estila en el mundo. Pero si usted adquiere deuda en moneda extranjera y no se cubre, no tiene ninguna cobertura, tiene el riesgo que tenemos hoy, que consiguieron plata prestada con dólar a 2.000 pesos y van a tener que pagar deuda en dólares con dólar a 4.000 pesos. Eso le duplica a usted el valor de la deuda, porque los ingresos de EPM no son en dólares, son en pesos. O sea, nosotros no pagamos la cuenta de ahorro, la cuenta de servicios con dólares, la pagamos con pesos. Y esa es la caja de EPM en pesos. Y con pesos tiene que comprar dólares para pagar la deuda en dólares. Y si tiene que pagar dólar que pagó, que le prestaron compraba a 2.000 pesos, lo tiene que pagar a 4.000 pesos, su deuda simplemente, joven, se le duplicó. Yo quiero hacer mucho hincapié en esto porque me vuelvo a la meta grande y ambiciosa. Con esa cosa de la meta grande y ambiciosa, decidieron que EPM también iba a ser como una especie de multinacional o multilatina, que se iba a meter en el mundo de los negocios porque era muy fuerte, tenía mucho músculo financiero, y realmente la caja de EPM es impresionante. El efectivo que maneja EPM es un efectivo enorme. Entonces nos metieron en la loquina de que EPM podía ir a Chile a manejar aguas de Antofagasta, que podía ir a Centroamérica a comprar todas las distribuidoras de energía, porque algún día habría posibilidades de vender energía en Centroamérica, y la energía en Centroamérica es muy cara. O sea, si usted pudiera vender energía en Centroamérica hoy, no se puede, porque no hay interconexión, no hay cables que lleven energía de Colombia a Panamá.
y la energía no se puede transmitir por el aire, la energía eléctrica se transmite, todavía no han inventado el método de la energía inalámbrica, esa todavía no está por inventar. Y mientras los gringos no permitan destaponar el tapón del Darién, que es una decisión que tienen los gringos y el Departamento de Estado, pues no hay manera de cruzar líneas eléctricas por el tapón del Darién. Pero en Centroamérica la energía eléctrica puede ser a un precio para el usuario del doble de la que pagamos nosotros, mucho más cara porque allá es un bien mucho más escaso. Y entonces EPM se dedicó a comprar casi todas las distribuidoras de energía de Centroamérica, con la idea de que algún día se podrá llevar energía, entonces que será el negocio de la vida. Están pensando en los negocios, no están pensando en la gente, no están pensando en su misión social y su misión histórica, que inicialmente era prestar servicios de calidad a los ciudadanos de Medellín, después se extendió a Antioquia, después a Colombia, y ahora se cuentas al mundo, pero va a hacer plata en todas partes. Y quiero devolverme también a hacer otra reflexión. En Colombia tenemos, además de la matriz energética, en la que la generación, la decisión de los proyectos que se van a hacer y la forma como se contratan está alumbrada por una decisión y por un espíritu neoliberal de la tasa de ganancia. Eso mismo ha hecho que el desarrollo de los productos, de los proyectos, con relación a las comunidades y con relación al ciudadano afectado en el territorio, sean unas decisiones de atropello absoluto al ciudadano. Y EPM ha debido marcar diferencia, porque los privados que han hecho hidroeléctricas pues han llegado arrasando con la gente. EPM ha podido marcar diferencia, y éramos una de las razones por las que montamos la mesa de debate ciudadano sobre Hidroituango, era el maltrato al ciudadano afectado por el proyecto. Aquí hay una cosa hay un estudio de un profesor de la Universidad Nacional, el profesor Juan Luis, bueno, ahora me acuerdo, la memoria mía tiene ya baches de viejo, de Alzheimer, que demuestra de manera precisa cómo los proyectos hidroeléctricos que se han hecho en Colombia, todos se han hecho sin tener en cuenta los costos verdaderos del impacto económico, social y ambiental. Y entonces, claro, los proyectos hidroeléctricos son de alta rentabilidad, porque cuando usted no contempla costos de esos, pues entonces la rentabilidad se vuelve enorme. Y entonces, por ejemplo, la compensación a los ciudadanos que tienen que desocupar el área del embalse porque los van a inundar, son las menudas, los quieren indemnizar con cajetillas de cigarrillos, con moneditas de 20 partidas por la mitad. Eso es lo que más o menos quieren hacer para mejorar la rentabilidad. Entonces a la gente le crean una cosa que se llama la comisión tripartita, que es la que decide cómo se valoran las compensaciones. Y la comisión tripartita está conformada por un vocero del dueño del proyecto, por un vocero del gobierno, que es el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que siempre se coliga con el del proyecto, y con un vocero de los propietarios, solo de los propietarios de las comunidades, de los propietarios afectados por el proyecto. Y esos tres deciden por votación cómo es el manual de valores unitarios, es decir, en la lista de precios a las que se van a compensar las compras de propiedades, las compras de posesiones, la compensación de actividades económicas que se van a dejar de hacer en la zona. Y eso termina siendo el último dato que tenemos, que lo tenemos muy preciso, porque ese es un proyecto pequeño donde tuvimos la posibilidad de calcular con precisión la cifra, y es el proyecto Hidroarma, aquí entre Sonsón y Aguadas. En ese proyecto, las compensaciones definidas en el manual de valores unitarios por la comisión tripartita no alcanzan a cubrir ni la tercera parte del valor real de los daños efectuados a las comunidades. Y ese manual de valores lo adoptaron el IGAC y el dueño del proyecto con el voto negativo del representante de las comunidades, que no les quiso firmar, dijo: no, ustedes nos están robando, esa no es la plata que les tienen que pagar. Y con ley en mano, porque fueron tan de malas que les tocó como representante de las comunidades un evaluador, un señor que sabe de eso, de la lonja de propiedad raíz del Oriente, que conoce cómo se evalúa una propiedad y todas esas cosas, que conoce la ley, y le sacó las normas y les dijo: no, ustedes nos están pagando la tercera parte de lo que vale el daño que nos están haciendo por adelantar esa central hidroeléctrica de Hidroarma. Y no quiso firmar, y ahí están demandando todos, la gente está demandando la plata que les pagaron, y todos están ganando el pleito en los juzgados, porque obviamente pero tuvieron quien los asesorara. Cuando la gente va y firma, que acepta las ofertas de compra o de compensación por parte del dueño del proyecto, ya la gente quedó jodida y no hay demanda que valga. Entonces, el dato de las compensaciones económicas, si lo proyectamos el de Hidroarma,
están pagándole la tercera parte, póngale que muy generosamente la mitad de lo que a la gente le debe pagar por la compensación, por el daño que se le hace. Pero fuera de eso hay comunidades que no quieren que las compensen, porque hay gente que no se quiere ir del territorio, que no es capaz de irse para otra parte. Una persona que vive en una finquita, por humilde que sea, tiene vista libre y la mandan a un apartamento en Pajarito aquí en Medellín, pues lo mataron, ¿cierto? Entonces gente que quieren es que la reubiquen en el mismo territorio. Estoy hablando de los que son afectados por la inundación, no hemos hablado de los de aguas abajo y de otras cosas. Los municipios, este sí es un crimen que han cometido contra los municipios en toda esta matriz hidroeléctrica de Colombia. La ley dice que a los municipios que tributan aguas para un proyecto hidroeléctrico se les debe dar eso se llama una transferencia a los municipios y a las entidades ambientales, una transferencia del 6% de la venta bruta de energía. 6% de la venta bruta de energía. O sea, de cada 540 pesos que paga usted por kilovatio hora, le debían pagar el 6% a los municipios y a las corporaciones ambientales, distribuidos de esta forma: 3% para las corporaciones autónomas ambientales, 1,5% para los municipios de toda la cuenca. O sea, Hidroituango, cuando entre a funcionar, le tiene que pagar plata hasta gente por allá de Popayán, pero repartido el 1,5% para todos esos municipios pues que tributan al río Cauca. Eso se vuelve una menuda para cada municipio. Y el 1,5% repartido entre los municipios que son inundados, que tienen territorio inundado por la represa, por el lago que se forma. Y resulta, ojo pues lo que dice la ley, el 6% de la venta bruta de energía. Entonces luego el gobierno saca una reglamentación y dice que ese 6% se liquidará con la tarifa del kilovatio hora de energía de 1994 indexado al IPC anual de las universidades con la ley 30. Indexado al IPC anual, y resulta que la canasta educativa creció más del IPC. Pues aquí a los municipios les deben pagar la tarifa del 94 indexada con el IPC anual, y resulta que la tarifa de energía ha crecido 5 veces por el IPC de los privados. Porque si usted hace la cuenta la hizo el profesor de aquí de la Universidad Nacional, esos son como 20 billones de pesos que le deben a los municipios y a las corporaciones ambientales, de plata que no le han pagado por un decreto del gobierno que dice que es con el IPC indexado, y la tarifa del 94 al IPC, y la tarifa hoy está 5, 6, 7, 8 veces más que el IPC. Y fuera de eso, miren esta cosa también tan arbitraria en esta matriz energética. Cuando usted inunda, hace una represa, los que tenían finca donde es la represa pagaban predial sobre todo su tierra, pagaban el 100% del predial, del impuesto predial al municipio donde estaba. Cuando la inundan, el que compró las tierras paga solo el 50% del predial, y se llama predial compensatorio. Pero más grave que eso, no paga por la superficie que adquirió, sino por la superficie en planta. O sea, por el espejo de agua. Por el espejo de agua paga, y paga el 50% de lo que le correspondería por predial compensatorio. Entonces pasa casos como el municipio del Peñón, que tiene como el 40% de su territorio inundado por una represa de EPM, y solo recibe el 3% del total de predial por EPM. Debía pagar el 30%, al menos el 30%, pero como resulta que no paga sobre la superficie en ladera, sino sobre la superficie en planta, los que estudian ingeniería me entienden, de pronto los de sociología no. Cuando usted tiene una pendiente, o sea, a decirlo en términos la hipotenusa es más larga que el cateto, entonces el área de aquí es más grande que el área de aquí, a decirlo. Entonces, claro, usted está pagando sobre menos área y solo el 50% del predial que debía pagar. Estos son datos de cómo la matriz energética de Colombia es una matriz absolutamente contraria al derecho de los ciudadanos y enfocada en la rentabilidad financiera. Pero termino con esto, que esto es tal vez lo más grave. La primera licencia ambiental en Colombia que tuvo en cuenta que las afectaciones de una represa no solo eran aguas arriba, sino también aguas abajo, fue la licencia ambiental de la central hidroeléctrica de Porce 4, que nunca se hizo. Pero ahí por fin las comunidades, en la pelea que tuvieron, porque en Porce 4 yo tengo que reconocer una cosa, el vocero de las comunidades en la comisión tripartita
peleó y peleó, y fue un peleador duro, y los puso a que el manual de valores unitarios fuera muy distinto al de las otras centrales hidroeléctricas, pero desafortunadamente la central no se hizo. Pero ahí por primera vez la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reconoce que una represa afecta a los de aguas arriba, a los que los inundan, que claro que los afecta porque los inundó, eso no la pueden discutir, pero también afecta a los de aguas abajo, porque usted cambia el perfil de las aguas, cambia la composición química de las aguas, cambia la población de peces que hay en las aguas. Los peces no están diseñados para subir muros de hidroeléctricas, de represas, y los peces tienen que subir a desovar, los peces suben a desovar aguas arriba, y eso hay un cambio. Ahora, yo digo, eso no es argumento para que no haya centrales hidroeléctricas, hay que mirar porque hay nuevas maneras, y se pueden repoblar los ríos, y se pueden llevar nuevas especies, todo, pero eso no está contemplado en ninguna parte. En ninguna parte en la licencia ambiental de Hidroituango hay una cosa que diga que hay que compensar la gente de aguas abajo, que hay que cambiar el tema de la pesca, que hay que compensar. Por ejemplo, yo vengo ayer antier de Amalfi, de una audiencia pública de la Cámara de Representantes, porque hace 18 años se construyó Porce 2, y del 2011, hace 8 años se construyó Porce 3. Y los habitantes del río Aguas Abajo no han recibido ninguna compensación, y hay una prueba pero evidente de que a los mineros, cuando están generando energía que liberan el agua de la represa, pues el río se crece y la gente no puede trabajar porque se lo lleva el río, porque la creciente cuando liberan agua de una represa, liberan agua. O sea, eso le dicen los campesinos allá, le dicen la bucha. Viene la bucha y viene la muerte, porque nos va a arrasar a todos, porque abrieron las compuertas para generar energía. Yo se los dije de manera un poco coloquial: cuando ustedes generan energía y generan la bucha, la caja registradora de PM empieza a sonar maravillosamente, pero la caja registradora del barquero se apaga porque tiene que salir del río y se muere de hambre. La gente le dice al río: mi cajero automático. Le cierran el cajero automático al minero, y eso requiere una compensación, eso es obvio, pero bueno, en la licencia ambiental tampoco dice que hay que hacer la compensación. Estas últimas cosas que menciono son una prueba más de que la matriz sobre la que se está generando energía en Colombia, en que se están desarrollando los proyectos hidroeléctricos y todo tipo de proyectos, porque seguramente en otro tipo de proyectos habrá cosas iguales o peores, es una matriz que es contraria al interés nacional, contraria a los derechos de los ciudadanos, y que puede terminar sí dando al traste con empresas tan importantes como Empresas Públicas de Medellín. Esa es mi conclusión de todo esto de Hidroituango, que más allá del problema de si un ingeniero se equivocó, si el grupo empresarial antioqueño puso una empresa a ganar plata o no, si el contratista hizo, todo eso hay que investigarlo, y habrá que castigar a los responsables de las cosas que merezcan castigo. Pero más allá de eso, estamos en una trampa neoliberal en el tema de generación de energía, que si no la cambiamos va a ser cada vez peor el problema, porque las necesidades energéticas en el país, así sea de manera vegetativa, van creciendo a un ritmo que sea, aunque sea el ritmo de crecimiento de la población. Muchas gracias.